UCM virtual. Es que lo que pasa es que viene al UCM, pero no me sale como para subir. Sí, mejora mi correo. Ahí Pasa está. que claro, en la UCM virtual yo tenía que haber habilitado algo, un foro, algo así, y ayer me di cuenta que no lo había hecho. Ah, ya. Yo pensé que a través de la UCM ustedes podían cargar directamente. Ah, Y ya. entonces ayer los alumnos me empezaron a señalar de que no podían cargar los archivos. Y pregunté, ayer tuvimos reunión en la tarde de práctica, entonces pregunté a mis colegas y mis colegas me dijeron que para que ustedes pudiesen cargar nosotros teníamos que crear o sea, en un foro ustedes podían cargar archivos. Entonces podrían Ah, haberlo ya. cargado en los archivos anteriores, pero a lo mejor yo no me hubiese dado cuenta tampoco. Ujú. ¿Ya? Ahí Entonces tengo otra a lo consulta. mejor ahora el correo electrónico. Se los voy a escribir acá. Ya, profe. Dígame, otra consulta. Con respecto al documento 2, ¿qué es que hacer con usted? Quería ver si lo podemos enviar para que usted le pueda hacer algunas acotaciones. Claro, yo también quería hacer un comentario de eso. Eh, para que a lo mejor algunos grupos no han recibido retroalimentación o no recibieron retroalimentación del uno para que lo entiendan. Pasa que yo revisé trabajo entre jueves en la mañana, jueves en la tarde y viernes en la mañana. Hice 3 horarios para revisar y hacer retroalimentación del taller uno. Eh, entonces yo tenía un taller asignado con un taller con cada curso. Yo tengo 3 cursos, 3 asignaturas a la semana. Entonces, eh, me llegaron bastante. Entre miércoles, jueves y viernes en la mañana me llegaron bastante. Y luego los que me llegaron en la tarde, por ejemplo, después de las 3 de la tarde no los revisé. Y el fin de semana como estamos trabajando en estas condiciones, yo me estoy acostando bastante tarde preparando clases, preparando material, revisando trabajo y también haciendo todas las otras tareas que tenemos asignadas nosotros en la universidad, pues. Yo participo en 2 comités de calidad, en el comité de calidad del magíster, que estamos reacreditando el magíster de didáctica de las ciencias experimentales, y en el comité de calidad de la escuela básica Talca, que también estamos haciendo un ajuste curricular y estamos en un periodo también de preparar la acreditación que se viene. Y, además de mi doctorado y otras tareas. Entonces, los días sábado y domingo o fin de semana, ¿cierto? No trabajo. Me dedico a la familia, a descansar y a hacer otras cosas, porque en el fondo todos tenemos que mantenernos saludables. Y si trabajamos de lunes a domingo, lo más probable es que en algún momento se nos quema el disco duro. Así que trato de no trabajar sábado y domingo. Y así que ese es el motivo por el cual yo no, si cayeron algunos correos a la bandeja de entrada el viernes en la tarde o el sábado, y yo me di cuenta que el sábado y incluso el domingo cayeron correos, yo esos correos no los veo hasta la semana siguiente, cuando tengo tiempo después de la semana siguiente. Porque además yo mis clases las tengo cargadas y mis actividades las tengo cargadas entre lunes, martes y miércoles. Entonces, donde tengo mayor posibilidad de revisar es a veces el miércoles en la tarde, jueves en la mañana, sí tengo mucho tiempo, jueves en la tarde y viernes en la mañana es cuando tengo más tiempo para revisar. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente, si me quieren enviar ahora un trabajo, háganlo antes del jueves o el jueves en la mañana. ¿Ya? Así yo tengo tiempo para revisarlo y revisarlo bien también, o sea, darle algunas sugerencias que les sirvan. Pues si no, si me llegan muy tarde, también la revisión va a ser así como bien rápida. ¿Ya? Eh, Nos tenemos que cuidar entre todos. Ya, otra consulta. Voy a cargar la clase. Primero voy a iniciar la grabación y luego voy a cargar la clase y voy a comenzar. Bueno, ahora iniciando la grabación les debiera aparecer a ustedes un aviso de que la clase se está grabando en azul arriba, en la parte superior. ¿Aparece? Recuerden que cuando yo comienzo a grabar, después ya no puedo revisar el chat. ¿Sí? Si abro el chat, dejo de compartir. ¿Ya? Entonces las consultas iniciando la clase tienen que ser verbales. ¿Ya? La interacción tiene que ser verbal. Ya. Cargo la clase. No,
No cargué la clase, perdón. Ahí sí. Bueno, en clases anteriores hemos estado revisando eh, características, ¿cierto?, de la estructura de la materia, ¿sí? Estructura y funciones. En la clase de hoy vamos a especificar mucho más también sobre naturaleza eléctrica, aunque ya hemos trabajado la idea de naturaleza eléctrica. Entonces, eh, para que ustedes vayan más o menos haciéndose una imagen de cuál es la secuencia pedagógica que yo estoy siguiendo, hay una autora que se llama Neus San Martí, que yo les conté en la primera clase, que trabaja o ha trabajado la estructura de una unidad didáctica en ciencias. Entonces dice que ella señala que en ciencias naturales una de las formas que tienen los científicos para compartir el conocimiento que están construyendo a la comunidad de científicos, pero también a la comunidad en general, es declarando y describiendo definiciones sobre las ideas, los conceptos que ellos van levantando, ¿sí? Entonces, cada concepto que ellos van levantando o concepto que van trabajando y le agregan alguna innovación al concepto o le agregan alguna modificación o algún complemento al concepto, ellos lo describen tanto verbalmente como a través de una fórmula clásica que han usado los científicos, que es el diseño de modelos, ¿ya? Entonces, por eso, en las clases anteriores hemos visto, por ejemplo, la idea de átomo, cómo la definición de átomo se ha ido complementando, y el modelo de átomo, cómo el modelo de átomo ha ido variando, ¿ya? Y cada científico que trabaja teoría atómica le va agregando alguna interpretación, más que interpretación, alguna evidencia empírica que ellos encuentran para complementar la idea de átomo. Entonces, en esta estructura que propone Neus San Martí, la primera etapa de una unidad didáctica, nosotros hoy día comenzamos la clase número 5, ¿sí? 6 en estricto rigor, pero temáticamente en la 5. Entonces estamos en la etapa de alfabetizar, que se llama Introducción a Nuevos Conceptos, que así la denomina el Neus San Martí, y en la etapa de estructurar, en el fondo, que es organizar ideas, generar como mapas mentales, o lo que trabajó el profesor Aguilar en su tesis, que es conceptos estructurantes, ¿ya? Entonces, Neus señala de que en esta primera etapa de cualquier unidad didáctica, que dure, no sé, 10 clases, 16 clases, nosotros tenemos 16 clases, la primera parte de la unidad es para introducción al nuevo concepto, que activación de conocimientos previos, presentación de la nueva información, y luego se comienza a estructurar la información. Y se empiezan a ampliar los conocimientos que ustedes ya tienen, porque ustedes en la etapa escolar en algún momento revisaron lo que era la idea de átomo, la teoría atómica, es muy probable que hayan trabajado la historia del átomo, etc. Y nosotros ahora estamos retomando eso, y al mismo tiempo, una de las intenciones que yo tengo es que ustedes se concentren en que van a ser profesoras y profesores de enseñanza básica, ¿sí? De enseñanza primaria. Por lo tanto, también hay que hacer una transposición didáctica. Lo que estamos observando en el currículum de esta asignatura, bueno, cómo la tenemos que enseñar, cómo esta información la podemos bajar, ¿cierto?, a nivel de enseñanza básica, cómo podemos abordar algunas ideas con niñas y niños en etapa escolar. Entonces, eso a nivel de alfabetización y estructuración, a mí me gustaría también que ustedes lo tuviesen bastante presente, porque los cursos de nosotros no son como los cursos de ingeniería o de alguna ciencia aplicada, que son cursos muy disciplinarios, en donde solamente ustedes tienen que comprender alguna idea, comprender algunos algoritmos y comprender sus aplicaciones.
No, acá nosotros estamos formando profesores y estamos formando profesores que tienen que tener conciencia sobre estrategias didácticas, tienen que tener conciencia sobre el currículum nacional de ciencia para la enseñanza básica, por lo tanto tienen que tener conciencia de qué es lo que le vamos a enseñar a los niños y niñas. Eh, entonces nosotros, por lo menos yo trabajo en esa dirección, en que se denomina, o algunos autores lo denominan, por ejemplo, hay un autor, Lee Schulman, que denomina el conocimiento de los profesores en materias educativas, en materias en contenido científico, lo denomina conocimiento didáctico del contenido. En este caso, si estamos trabajando física de cierto naturaleza eléctrica de la materia, el conocimiento didáctico acerca de la naturaleza eléctrica de la materia, y el conocimiento didáctico tiene que saber qué sabe el profesor sobre naturaleza eléctrica y qué sabe sobre enseñar esos contenidos, qué estrategia utiliza, ¿sí? Entonces, nunca pierdan de vista eso. Entonces, la clase de hoy está centrada en comprender algunos datos acerca de la electricidad. El contenido asociado a electricidad, en primero básico, los niños ven características de los materiales. Y una de ven características generales, por ejemplo, si los materiales son maleables, maleable significa que si son moldeables, ¿ya? Si son flexibles, el nivel de dureza, el nivel de flexibilidad, eh, si son materiales que toman temperatura con facilidad o no, que después a esa característica se le asigna o se observa en esa característica la conductividad térmica y la conductividad eléctrica, ¿ya? Entonces, en primero básico ya los niños se empiezan a aproximar a esta idea de naturaleza eléctrica y principalmente a la idea de que la materia en sus diferentes compuestos, como se presenta en la naturaleza, tiene diferentes propiedades. Tiene propiedades generales como las que nombramos en las clases anteriores, como masa, volumen, ¿cierto? Densidad, eh, peso, son propiedades generales que se aplican a todos los cuerpos, a todo tipo de materia, ¿ya? Pero también hay propiedades que son características de algún estado de la materia o características de la composición química de algún cuerpo, ¿ya? Entonces se empiezan primero básico ya a aproximar esa idea. En cuarto también ven algunas características de la naturaleza eléctrica de la materia, pero asociadas a los cambios de estado. Y luego, donde se ve ya electricidad como contenido, es en quinto básico, ¿ya? Y luego, algunos otros fenómenos en séptimo, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con... hoy día vamos a centrarnos más o menos en quinto básico, para que lo tengan presente también. Vamos a ver un video introductorio para analizar algunas ideas que se entregan en este nivel. Ah, perdón. Primero tengo que compartirle acá a ustedes. Siempre me cuesta esta parte porque arriba me tiene que aparecer un link para yo activar el sonido. Ahí apareció. Incluir audio al sistema. Incluyo audio al sistema y ahora doy play. ¿Me dicen si lo escuchan? Sí se escucha. Gracias. Hoy aprenderemos todo sobre la electricidad. ¿Qué tienen en común tu cuerpo y el metal? Fíjate. Mati, ¿qué ocurrió que tienes esa cara? Es que mi mamá me regañó. ¿Por qué? ¿Recuerdas la tormenta de ayer? Oh, sí, fue terrible. Bueno, en mi calle cayeron muchas ramas de árboles y una de ellas cortó un cable de electricidad. ¿Y por qué te regañó tu mamá? Porque íbamos caminando, vi un cable en el piso y para mostrárselo a mi mamá corrí para levantarlo. Y justo antes de que lo toque, mi mamá me gritó tanto que me dejó helado. Es que el cable te podía haber transmitido electricidad. ¡Qué distraído eres! ¿No recuerdas lo que contó la maestra el otro día cuando hablábamos de la electricidad? Maestra, hoy en el patio se cortó la luz. No se cortó, solo se quemó una bombilla. ¿Qué sucede cuando se corta la luz? ¡Qué pregunta interesante! Primero pensemos entre todos qué es la electricidad. ¿Alguien puede decirme qué es la corriente eléctrica?
Es algo que corre adentro de los cables. Bien, pero la corriente eléctrica no solo corre por adentro de los cables. También hay materiales por los cuales puede circular la electricidad, es decir, que conducen la electricidad muy fácilmente y por eso se lo llama buenos conductores. Hay buenos conductores y malos conductores. Los malos conductores son aquellos que no pueden conducir electricidad o conducen muy poca. ¿Y los cables son buenos o malos conductores? Los cables sirven para que distintos aparatos eléctricos puedan conectarse a la electricidad que viene de la calle. Si se fijan en un cable, verán que adentro tiene fibras de un material metálico y por fuera están rodeados por goma o plástico. ¿Los cables de la calle son parecidos a los que tenemos en casa? Los de la calle están preparados para que por ellos circule mucha corriente eléctrica. Imaginen que son los cables que llevan electricidad a vecindarios enteros. Pero sean de la calle o de nuestras casas, los cables tienen adentro un material que es buen conductor, por donde circula la electricidad, y por fuera, un material que no conduce la electricidad, que es la parte de goma. ¿Y esa goma que tienen no deja que la electricidad se escape? Exacto. Y eso es porque la goma o el plástico no conducen la electricidad. Entonces, esa electricidad no tiene otra opción más que viajar por el metal conductor que está adentro. Por eso también a esa goma que recubre los cables se la llama aislante, porque aísla a la electricidad dentro del cable y no la deja escapar. ¿Y si no estuviera la goma, qué pasaría? Si los cables no estuvieran rodeados de ese aislante, la electricidad se escaparía para los costados. Entonces, no llegaría nada a las casas. Además, sería muy peligroso porque cualquiera que los toque podría quedar electrocutado. Entonces nuestro cuerpo es conductor, porque si hay que tener tanto cuidado con la electricidad, es porque por nuestro cuerpo puede correr electricidad, ¿no? Tienes razón, Mati, no lo había pensado. Y para evitar que corramos peligro, es que debemos tener cuidado de no tocar cosas que tengan electricidad, como los tomacorrientes, los cables sin aislante, el interior del portalámparas o cables caídos después de una tormenta. Es que era peligroso. Hay que tener mucho cuidado con la electricidad. ¡Qué bueno que la mamá de Sandy estaba ahí! Recuerda clicar aquí para suscribirte y respóndenos. ¿Alguna vez alguien te salvó? ¡Ah! Y un saludo grande a los hermanos Mijael y Antonella Petenon. Ok. Entonces, el video es un video para... en este caso, por ejemplo, un video breve que puede ser utilizado como activación de conocimientos previos, como motivación previa a una clase, o simplemente como una presentación de contenido para poder comenzar a estructurar. Entonces, si ustedes se fijan en el video, esta diapositiva quedará a disposición de ustedes, por lo tanto lo pueden ver de nuevo. Van a encontrar detalles, por ejemplo, uno puede encontrar detalles pedagógicos dentro del video. Es un video que está bien estructurado, por ejemplo, tiene una focalización en el fenómeno eléctrico, muy claro, que es constante durante todo el video. Utiliza conceptos asociados al fenómeno eléctrico como el descarga eléctrica, como la conducción, tipos de materiales que son conductores aislantes. O sea, comienza a incorporar palabras nuevas en el vocablo de los estudiantes. También está otro contenido importante. Nosotros cuando planificamos clases, y esto es lo que le cuesta entender, por ejemplo, a colegas cuando no son profesores, ¿sí? O cuando no son profesores de educación básica, muchas veces no entienden por qué nosotros mezclamos contenidos disciplinarios con contenidos más coloquiales o contenidos más, por ejemplo, relacionado con la transversalidad. O sea, el concepto de transversalidad es un concepto que nosotros los profesores entendemos a qué se refiere, ¿cierto? Entonces, en el video también encontramos transversalidad. Por ejemplo, en el tema de prevención de riesgo. Trata el tema de electricidad, define lo que es electricidad, trata conceptos asociados al fenómeno eléctrico, los define también, pero agrega otro ingrediente al inicio y al final que tiene que ver con la transversalidad.
por ejemplo, el niño comienza el relato señalando de que quiso recoger un cable que estaba, se cortó un cable en la calle en una tormenta, ¿cierto? Y el niño quiso, perdón, ando congestionado, así que se me va a notar mucho en toda la clase. Entonces el niño quiso recoger este cable y la mamá, como adulto, ¿cierto?, que conoce el fenómeno, ¿cierto?, eléctrico, le dice, oye, detente. El niño le cuenta esta experiencia a la alumna, se acuerdan a su compañera, ¿cierto?, se acuerdan de la clase, se acuerdan del contenido científico que vieron en la clase, y luego el video finaliza haciendo una nueva reflexión sobre la importancia de prevenir accidentes. Entonces, también una clase de educación básica, a nosotros en todas las asignaturas, esto no es común solamente a las ciencias naturales, sino que en todas las asignaturas, a nosotros nos exige el currículum asociar un objetivo transversal al objetivo de aprendizaje de la clase. O sea, el objetivo nosotros cuando planificamos en ciencias naturales o planificamos en enseñanza básica, planificamos la clase o planificamos la unidad pensando en algunos objetivos de aprendizaje que están descritos en el currículum, ¿sí? No los inventamos nosotros, están ahí, es parte de nuestra carta de navegación, ¿cierto? Si ustedes ven el currículum como una carta de navegación, se van a dar cuenta que los objetivos de aprendizaje están ahí. Y luego la clase tiene un objetivo que se asocia a ese objetivo de aprendizaje. Pero a su vez, la clase la tenemos que asociar a otro tipo de objetivos, que son los objetivos de aprendizaje transversal, y también algunas habilidades y algunas actitudes, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del objetivo de aprendizaje, esta clase está asociada al reconocer el fenómeno eléctrico, ¿sí? Reconocer algunas características de la materia que se asocian al fenómeno eléctrico, como tipos de materiales, que son aislantes y otros conductores, ¿ya? Y luego, dentro del objetivo de la clase, tenemos que asociar la transversalidad. Desde el punto de vista del objetivo de aprendizaje transversal, está el reconocer riesgos, ¿sí? La prevención de riesgos, ¿ya? Y dentro de la actitud de autocuidado, ¿sí? Entonces cuando los niños finalizan el video, finalizan conversando, oye, es importante conocer para poder cuidarnos, para poder cuidarnos a nosotros, pero también cuidar a los demás. Pero la actitud de autocuidado también queda muy clara. Entonces, como ven, cuando nosotros hacemos selección de un video para una clase, no da lo mismo cualquier video, ¿sí? No da lo mismo que sea cualquier video. El recurso didáctico que nosotros utilizamos en clases de ciencia siempre tiene que tener una intención, y esa intención tiene que estar asociada a los objetivos de aprendizaje. Objetivo de aprendizaje, objetivo transversal, ¿ya? Ese es un poco como el comentario pedagógico que puedo hacer. Entonces la electricidad se transforma, ¿sí? También en el video queda esa premisa, que la electricidad es un tipo de energía que se transforma en otros tipos de energía. Y por eso nosotros usamos la electricidad, ¿sí? O sea, nosotros cuando hacemos uso de la electricidad es para transformarla y poder desarrollar acciones cotidianas, como iluminar un espacio, como calefaccionar un espacio, como ventilar un espacio, ¿sí? También, por ejemplo, para transformarla en energía cinética o mecánica en movimiento, cuando funciona un lavarropa, un lavavajilla, para refrigerar, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos y transformamos constantemente la energía eléctrica. Ubican la estructura que está, el monumento que está en la imagen, ¿cierto? ¿Se quedaron dormidos? Esta es una
iglesia que está en la plaza de ustedes, de Curicó, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa iglesia? Si alguien me puede ayudar. Ese monumento nacional. Creo que no la iglesia matriz. Es la iglesia matriz, la que está ahí en la plaza de Curicó, ¿sí? Entonces ahí estaba iluminada y estaba en periodo de reparación. Esto fue posterior al terremoto. Sí, sufrió bastantes daños en este terremoto. Luego, la electricidad se transforma para ceder energía, ¿ya? Y acá aparece otro contenido también que es de la enseñanza básica, que tiene que ver con la forma en que se cede energía. Cómo se cede la energía, por ejemplo, en los gases, los líquidos, a través de los sólidos, y cómo se cede energía a través también del vacío, ¿ya? Aparece la idea de vacío, por ejemplo, que el espacio intermolecular o el espacio que hay entre las partículas eh, las partículas de un cuerpo en particular, o de una masa en particular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la energía eléctrica se puede transformar en energía térmica, agitación térmica. Entonces, en la imagen ustedes ven una estufa eléctrica común, ¿cierto? Que está encendida y que está cediendo energía al sistema, ¿sí? O cediendo energía al ambiente. Entonces, para que esa energía pase al ambiente, hay distintas formas de traspaso de la energía de este cuerpo, que tiene mayor agitación térmica, a otros cuerpos que tienen menor agitación térmica. El calor siempre es el calor que se denomina como el fenómeno de traspaso de energía, ¿sí? Como el intercambio de energía entre un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Entonces, convección. ¿Cómo se transfiere la energía de la estufa al ambiente a través del fenómeno de convección? Entonces, ustedes tienen que imaginar que en un espacio hay aire. ¿Cómo se transfiere la energía a través del aire? A través de este fenómeno de convección. Las partículas del aire van ganando energía, que es la energía que está cediendo la estufa, y comienzan a moverse con mayor agitación. Cuando las moléculas ganan energía, tienden a vibrar más, a moverse más, por lo tanto el aire tiende a moverse más, y el aire caliente, el aire que ha ganado movilidad, sube, y el aire frío baja, se generan corrientes de convección. Entonces, cuando hablamos de convección, ustedes tienen que imaginar una corriente de convección, ¿sí? Que se genera un movimiento, una corriente de movimiento en las partículas. Y es súper fácil de verla, de ver el efecto, porque nosotros no vemos el fenómeno, sentimos el efecto. Siempre en los ambientes cerrados nosotros sentimos que hay corrientes de aire, y a veces por la parte baja, por los pies, ¿cierto? A veces sentimos frío, porque la temperatura en los espacios cerrados es mayor en la parte alta y más baja en la parte baja, y además está en movimiento. Entonces, como está en circulación, nosotros sentimos pequeñas brisas frías en la parte baja y brisas cálidas en la parte alta, ¿sí? Este fenómeno se siente sobre todo en invierno, sobre todo ya en esta fecha cuando comenzamos a usar alguna tipo de calefacción. Y la masa de aire ustedes tienen que imaginarla como una masa de partículas. Las partículas que están ganando energía, que están vibrando, suben, y las que tienen menor movilidad bajan, ¿cierto? Y esto hace que se genere una corriente. La conducción es el fenómeno de traspaso de energía entre las moléculas, pero en materiales sólidos, ¿sí? Entonces, los materiales, si ustedes acercan a una estufa encendida, a un material sólido, como por ejemplo un gancho para mover madera, ¿cierto? De estos ganchos que se usan en la chimenea o las parrillas, por ejemplo, estos ganchos metálicos que se usan para mover el carbón, por ejemplo. Esos ganchos metálicos son una extensión de metal. Entonces la energía
es conducida de las partículas que absorben energía y luego la van traspasando al resto de las moléculas a través de la longitud del material, ¿sí? Entonces, la energía viaja de un extremo a otro, del extremo que está expuesto a la fuente de calor al extremo más frío, al que no está expuesto. Entonces, en algún momento ustedes van a sentir el traspaso de energía, por eso en la imagen aparece también que la mano está tomando el fierro, pero está con un guante. ¿Por qué? Porque va a viajar la energía y va a llegar al otro extremo. Viaja de un extremo a otro, del extremo el extremo expuesto a la fuente de calor al extremo que no está expuesto a la fuente de calor. Y esto también, este fenómeno de conducción, ustedes lo pueden observar. Por ejemplo, cuando cocinan y a veces tienen que revolver una preparación, una comida, y utilizan una cuchara metálica, por ejemplo, o un tenedor metálico, finalmente van a sentir que la energía llega a la mano y se van a quemar probablemente. Entonces, por eso en la cocina la mayoría de los utensilios que se usan para cocinar directamente tienen o mangos de madera, o mangos de silicona, o mangos de algún material que no es conductor, ¿ya? Entonces ahí aparece otro concepto, que entre los sólidos hay materiales que son más conductores que otros, que son mejor conductor. Los que son malos conductores, la conducción es un fenómeno que está asociado a todos los materiales sólidos, ¿ya? La conducción es una forma de propagación de la energía, pero la conducción como propiedad es una propiedad de los sólidos. Pero hay sólidos que son muy buenos conductores, que tienen una alta propagación de energía, y hay sólidos que no son buenos propagadores de energía, no son buenos conductores. Tienen la propiedad, pero no son buenos conductores. Entonces, a esos sólidos que no son buenos conductores se les denomina aislante. Entre más baja la conductividad, mejor aislante. Los mejores aislantes, madera y algunos polímeros, silicona, ¿cierto? Algunos polímeros que este aislapol, que nosotros acá en Chile le decimos la plumavit, ¿ya? Son polímeros que están diseñados como aislantes. Luego, la tercera forma de propagación, que es la radiación. La radiación en el fondo es la luz, el fenómeno de la luz, ¿cierto? Es la propagación de energía en el vacío, ¿sí? Son ondas radioactivas, son ondas lumínicas, y hay algunas que son de alta intensidad y otras de baja intensidad. Hay distintos tipos de luz, distintos tipos de radiación, ¿ya? Entonces, la estufa eléctrica emite radiación, traspasa calor también a través del vacío de manera lumínica, ¿ya? Y esa energía puede ser absorbida por cuerpos que están a más baja temperatura, como nosotros, por ejemplo, ¿sí? Y también es fácil de apreciar, porque cuando tú te acercas, sobre todo a este tipo de estufa eléctrica, podemos observar el fenómeno lumínico, esa luz anaranjada fuerte, ¿cierto?, de la resistencia, y al mismo tiempo, a medida que tú aproximas tus manos, vas sintiendo mayor radiación, ¿ya? Entonces también, y la radiación, a diferencia de la conducción y a diferencia de la convección, tiene dirección en todas, o sea, tú puedes ampliar, se amplía la radiación a todo el rango de iluminación que tiene la estufa. Entonces, por ejemplo, si nosotros midiéramos en ángulos, el rango de radiación que tiene esta estufa, por ejemplo, si vemos la estufa de forma vertical, nosotros podemos ver que tiene un ángulo hacia abajo, un ángulo, no sé, de 60 grados, en donde también puede irradiar hacia abajo, y un ángulo a lo mejor mayor, prácticamente de 90 grados, donde puede irradiar hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué irradia menos hacia abajo? Porque la estufa, si tú la colocas en el piso de una casa, y tiene abajo un piso de madera o tiene una alfombra, es muy probable que la radiación termine por generar una combustión, o sea, termine por generar un incendio. Entonces, por eso siempre el ángulo de radiación de la parte baja de la estufa generalmente se mantiene por sobre el ángulo del piso, ¿ya? A no ser que sea una estufa aérea, que es una estufa que tú colocas en la pared, ¿ya? Que esa sí irradia hacia arriba y hacia abajo, porque la vas a enganchar, la vas a fijar a la pared, ¿ya?
Entonces, la radiación eh, abarca todo el ángulo de iluminación, ¿no?, que tú le das al artefacto. Y también puedes ver, estos tres fenómenos se pueden ver en la naturaleza. Me gustaría acá a lo mejor que ustedes me pudiesen eh, decir cómo representan estos fenómenos en la naturaleza, si los logran apreciar en fenómenos naturales. ¿Sí? Eso significa que estamos saliendo de la representación que está en la pantalla. Por ejemplo, la convección. ¿Dónde se puede observar? En la naturaleza. Profe, ¿Sí? ¿en el sol puede ser? La convección. ¿Cómo sería? A ver, O... asociado al Sol. ¿Cómo sería asociado al Sol? Porque tiene Ahí me relación con el confundí Sol. ahora, que podría ser radiación también la del sol. Claro, radiación solar por la iluminación, ¿ya? Por Claro. la radiación que llega, pero también la Y la convección se puede convección asociar. sería por el calor, al calor. El calor que genera, ¿qué es lo que hace el calor que genera el Sol en ambientes naturales? Primero la energía solar nos llega por radiación, por luz, ¿cierto? El fenómeno lumínico, radiación solar. Llegan distintas ondas radioactivas al planeta. Algunas ingresan al planeta, otras, usted sabe que por algún efecto de la atmósfera no ingresan al planeta, ¿sí? Entonces, pero la que ingresa al planeta, la radiación que ingresa, por ejemplo, radiación UV u otro tipo de radiación, ¿qué ocurre cómo podemos pasar de la radiación, que es el ingreso de la energía, a la convección, que es un fenómeno asociado? ¿Dónde podemos observar la convección? Imagínense, por ejemplo, que estamos en una ribera, nosotros que tenemos riberas costeras amplias, en Curicó también, ¿cierto? Isloca, Caudado, Yico. Entonces, cuando estamos en la playa, Por las corrientes marinas, profe. La comprensión. claro, entonces inicialmente yo les decía que la convección era un fenómeno que se observaba en el aire y en el agua, en los gases y en los líquidos. Claro, las corrientes marinas se generan por convección, ¿sí?, por temperatura, ¿sí? Entonces, la temperatura hace que las corrientes cálidas suben y las corrientes frías bajan, por lo tanto están en constante movimiento, ¿sí? El fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, tienen que ver con cómo se manejan estas corrientes de convección en los océanos. Y en el aire, en los gases, el viento, ¿sí? Entonces hay corrientes de convección que están asociadas a cuando el aire se calienta, cuando el aire se enfría. Por eso en el día, en las playas, en verano, cambia la dirección del viento. En la noche cambia la dirección del viento porque las masas de aire se hacen más frías y cambia la dirección del viento. Entonces, en la convección hace que las masas de gases y las masas de agua estén en constante movimiento, ¿sí? No están quietas. Y la convección también hace que se forme el oleaje, porque una cosa son las corrientes y otra cosa es el oleaje. El oleaje se genera por viento, por convección, ¿sí?, a nivel de superficie. Y la conducción, por ejemplo, cuando ustedes van a zonas rocosas y sienten, no sé si han apoyado una vez en un río, por ejemplo, estos ríos que son bastante rocosos, han apoyado la mano en una piedra así a mediodía. O han salido, por ejemplo, se están bañando en un río y salen y se sientan en una piedra. Entonces, ese fenómeno tiene que ver con la conducción en los sólidos. Los sólidos conducen la energía térmica, por lo tanto absorben mucha energía y pueden elevar bastante su energía.
Por ejemplo, la temperatura ambiente puede en una tarde de verano puede estar a 30 grados y ustedes toman la agitación térmica de una piedra, la piedra puede estar a 50 grados, 60 grados o más, ¿ya? Porque absorben mucha energía y la agitación térmica actúa de manera distinta que en el aire y en el agua. Porque el agua, recuerden que tiene la propiedad de fluidez, por lo tanto las moléculas se pueden desplazar una sobre otra y propagan mucho más rápido la energía. El aire lo mismo, el aire se mueve en distintas direcciones y propaga mucho más rápido la energía. En cambio, los sólidos, al ganar energía, van vibrando y se quedan vibrando en la posición. Por lo tanto, elevan mucho su temperatura. Y este fenómeno de la conducción también se puede asociar a la formación de los desiertos, porque los materiales sólidos, los tipos de roca, ¿cierto?, absorben mucha energía en el día y luego en la noche, como baja bastante la temperatura, la pierden de manera brusca y se fracturan las rocas, ¿sí? Es como cuando tú tú le agregas a un vaso muy frío, un vaso de vidrio muy frío, le agregas agua hirviendo a 100 grados Celsius y es muy probable que los cristales se tricen o se quiebren, ¿sí? Se fracturen. Lo mismo pasa con las rocas, ¿ya? Se van fracturando y se va generando la desertificación. Ok, entonces también el fenómeno eléctrico está asociado a fenómenos biológicos, ¿sí? Aquí me mostré la imagen antes, pero fenómenos biológicos como la sinapsis, ¿ya? Entonces es importante que cuando nosotros estamos alfabetizando, cuando estamos estructurando, es que nuestros niños se vayan dando cuenta, nuestros estudiantes se vayan dando cuenta de que el fenómeno eléctrico está asociado a la materia, o sea, la materia tiene una naturaleza eléctrica, por lo tanto el fenómeno eléctrico está asociado a todos los cuerpos que presentan materia, o sea, a todos los cuerpos en realidad. Entonces, pero también está asociado a fenómenos biológicos, a organismos vivos. En los organismos vivos hay un flujo constante de materia y energía, y también hay fenómenos, ¿cierto?, de funcionamiento de este ser vivo, de este organismo vivo, que están asociados al intercambio de energía. Entonces, nosotros, el ser humano donde consume mayor cantidad de calorías y de energía es en el sistema nervioso central, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sinapsis hace uso de energía. Hay una sinapsis eléctrica en donde el traspaso de energía es mucho más rápido y tiene que ver con el traspaso de carga eléctrica y de algunos electrolitos como sodio, potasio, que pasan rápidamente de una neurona a otra o están presentes en el axón de la neurona y traspasan energía con mucha velocidad o traspasan carga eléctrica con mucha velocidad. Entonces la sinapsis eléctrica es mucho más rápida que la sinapsis química, ¿sí? No significa que la sinapsis química sea lenta, pero la sinapsis eléctrica el impulso eléctrico es mucho más rápido. El impulso, la sinapsis química, que el intercambio de neurotransmisores es más lento, pero también pasan por características que están asociadas a las cargas eléctricas de los neurotransmisores. Por lo tanto, hay un fenómeno aquí de atracción y repulsión que hace que se activen o se desactiven ciertos el intercambio de neurotransmisores entre una neurona y otra, ¿ya? La sinapsis eléctrica es constante y el traspaso de neurotransmisores tiene que ver con algunas funciones del cuerpo humano, ¿sí? Como principalmente funciones de tipo metabólica o funciones de tipo... siempre se me olvida un poco esa parte, que funciones que están asociadas al trabajo hormonal, ¿sí? Son el trabajo hormonal el que activa o desactiva determinados tipos de neurotransmisores, ¿ya? Entonces, y que generan ciertas sensaciones en el cuerpo humano y cierta funcionalidad en el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, este contenido no es para profundizarlo hoy, pero sí es para tenerlo en cuenta, tener conciencia de que el fenómeno eléctrico está presente en nuestro cuerpo, ¿sí? El cuerpo humano está constantemente funcionando
a raíz de la energía eléctrica. ¿Ya? En el fondo, por eso hay libros de enseñanza básica, hay libros que dicen el cuerpo humano, una máquina maravillosa, ¿sí? Porque finalmente tenemos funcionamientos muy similares a las máquinas, o las máquinas tienen un funcionamiento muy similar a los seres vivos. ¿Ya? Okay. Entonces, algunas preguntas para ir estructurando. ¿Cómo sería nuestra vida sin electricidad? Ya, con lo que hemos visto ahora al inicio de la clase y con lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿cómo sería nuestra vida sin electricidad? Entonces, ustedes hagan el ejercicio mental, después cuando repasen la clase lo pueden repasar. Pero, por ejemplo, si yo estuviese en una clase con niños de enseñanza básica, de quinto básico, yo les pediría que escriban la respuesta, que hagan el ejercicio, escriban su respuesta, porque su respuesta a esta pregunta es como una gran hipótesis, ¿cierto? ¿Cómo sería nuestra vida sin electricidad? A ver, ¿cuáles son sus inferencias? ¿Cuáles son sus hipótesis? Aquí hago un paréntesis didáctico. Cuando yo hago una pregunta en una clase de ciencia, la pregunta me tiene que conducir a hipótesis, a inferencias. Entonces, la inferir es una operación del pensamiento, ¿sí? Que nosotros en ciencia tenemos que gatillar, desarrollar constantemente, ¿sí? Entonces, cuando tú preguntas cómo sería nuestra vida sin electricidad, el niño levanta supuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de supuestos puede levantar? Sin electricidad habría muchas actividades que tal vez no podría hacer, como por ejemplo ver televisión, jugar con artefactos electrónicos, videojuegos, tal vez, no sé, encender un calefactor, no tendría refrigeración, ¿sí? No tendría iluminación, y comienzan los niños a levantar hipótesis, a levantar supuestos. ¿Qué pasaría sin electricidad? ¿Sí? ¿Qué pasaría en la ciudad sin electricidad? Imaginen la vida del ser humano sin electricidad. ¿Qué haríamos nosotros hoy sin electricidad? ¿Ya? Entonces, como la pregunta, ¿qué nos pasó? Imaginen la pandemia sin electricidad. Imaginen la pandemia sin electricidad. ¿Sí? Enfrentemos la pandemia sin electricidad. ¿Qué pasaría si estuviésemos enfrentando la pandemia por el COVID-19 sin electricidad? Entonces, todas esas preguntas son preguntas que tienen que salir en la enseñanza básica, porque son preguntas que a los niños los llevan a usar la imaginación. Pero la imaginación, para nosotros, recibe otro nombre, que es operación del pensamiento, que es levantamiento de inferencias y, en definitiva, supuestos e hipótesis, ¿ya? Entonces, también sería como preguntarnos qué sería del universo y de todos sus elementos sin el flujo de materia y energía. ¿Qué sería del cuerpo humano sin el flujo de materia y energía? ¿Sí? ¿Qué hizo posible el surgimiento de vida en este planeta? ¿Sí? Desde el punto de vista científico. Entonces, ¿qué es la electricidad? ¿Sí? Y cuando uno pregunta qué es la electricidad, ya salgo de la hipótesis y salgo de la pregunta que me lleva a esta operación de pensamiento que es la inferir, ¿sí? ¿Qué es la electricidad? Es definir. Cuando yo pregunto qué es en ciencia, cuando yo les pregunto a los estudiantes, tarea, para la próxima clase tienen que averiguar qué es la electricidad. La pregunta qué es, que puede aplicarse a otras cosas, qué es la erosión, qué es la sinapsis, qué es la fotosíntesis. Cuando yo pregunto qué es la electricidad, lo que estoy pidiendo es una exploración, es una investigación exploratoria, a lo mejor de un fenómeno que para los niños es poco conocido. Por lo tanto, los niños van a tender a definir y van a encontrar a lo mejor en algún diccionario, en alguna enciclopedia virtual, en alguna página de internet,
la definición de que la electricidad es un tipo de energía que se manifiesta como un conjunto de fenómenos físicos que se relacionan con las cargas eléctricas en los cuerpos y el flujo de estas cargas eléctricas a través de los cuerpos. ¿Ya? Van a encontrar definiciones como esta o muy similares, ¿sí? Donde la electricidad es un flujo de carga eléctrica, ¿sí? En la interacción que tienen los cuerpos, pero a través de carga eléctrica. ¿Ya? Van a encontrar a lo mejor alguna aplicación, van a encontrar por ahí la historia de Alva Edison cuando se desarrolla su invento, que es la bombilla eléctrica, que tiene una resistencia, un material, un metálico, ¿cierto?, que genera una elevación de la energía sin perder la conexión, ¿sí?, sin generar la descarga, y finalmente ilumina, ¿sí? La giración térmica se transforma en luz, entonces la bombilla eléctrica cede energía al sistema, ¿cómo? En forma de luz, en forma de convección, en forma de conducción. ¿No? Entonces, hay otro... en textos ya de enseñanza media aparece el fenómeno eléctrico como asociado a dos fenómenos, la electrostática y la electrodinámica. Y también, tal vez un profesor de enseñanza básica, en séptimo básico, uno puede hacer la pregunta exploratoria: ¿qué es la electrostática y qué es la electrodinámica? O averigüen la diferencia entre electrostática y electrodinámica. Entonces, vuelvo a la pregunta exploratoria, que más que levantar inferencias o supuestos, le estoy exigiendo al escolar que investigue de manera exploratoria, que defina. Entonces el niño va a encontrar en diferentes fuentes que la electrostática es una forma de estudiar la energía eléctrica, pero desde el punto de vista de un cuerpo, cómo los cuerpos se mantienen eléctricamente cargados y en reposo. Y la electrodinámica, por ejemplo, algunos fenómenos asociados a la electrostática, el magnetismo, ¿cierto? Cuando uno hace que los cuerpos, por ejemplo, se desequilibren, ¿cierto? Que los cuerpos de alguna manera cedan carga eléctrica, electrones libres, ¿ya? También está la electrodinámica, cuando el estudiante observa que es la electrodinámica, a diferencia de la electrostática, es el flujo de cargas, ¿sí? Es la fluidez del fenómeno eléctrico. Y esta fluidez de carga se observa principalmente en un cuerpo que se le aplica una descarga eléctrica y que las cargas eléctricas fluyen a través del cuerpo, en este caso los conductores, pero principalmente en el flujo de materia de energía, de un cuerpo a otro, en la interacción. Por lo tanto, ahí directamente comienza el ejemplo más cercano es el desarrollo de circuitos eléctricos. El desarrollo de circuito eléctrico simple y paralelo es un contenido de enseñanza básica. La electrostática lo vemos como fenómeno, ¿sí? Nos aproximamos al fenómeno, pero el fenómeno de magnetismo es bastante complejo, ¿sí? Por lo tanto, en enseñanza media, ¿cierto?, se llega a comprender un poco mejor, a comprender cómo ocurre el fenómeno, pero hay que incorporar algunos algoritmos matemáticos para comprenderlo, ¿ya? Y vamos a revisar otro video, un poco para ir complementando lo que llevamos ahora de la clase, y también para que ustedes analicen algunos experimentos que son clásicos en la enseñanza básica. Experimentos que a lo mejor ustedes vivieron como escolares, o que han visto que se usan y que están presentes en los textos de estudio, ¿ya? Asociados a la electrostática, ¿ya? Lo que alcanzamos a revisar de electrostática en enseñanza básica. Con electricidad estática súper interesantes. Son experimentos facilísimos que todos podéis hacer en casa, incluso los niños.
Para el primero vamos a necesitar un alambre, trocitos de papel de aluminio, un trapo, un tubo de plástico y un frasco de cristal. Empezaremos doblando el alambre de manera que lo podamos encajar dentro de nuestro frasco sin que se caiga hacia adentro. Así que hacemos una especie de puentecito, una U grande, y doblamos los extremos para sujetar en el borde del frasco. En la parte central vamos a colocar los trocitos de aluminio. Ahora lo colocamos dentro del botecito de manera que no toque ninguna de las paredes de cristal de nuestro tarro. Y vamos a crear electricidad estática ahora frotando un trapo de algodón, por ejemplo, contra nuestro tubo de plástico. Puede ser un rodillo de cocina perfectamente. Y mira, simplemente acercándolo al frasco, ¿veis? Se mueve el papel de aluminio de dentro. Esto se debe a la carga negativa del tubo que atrae al aluminio. Y vamos con el segundo experimento, que también es facilísimo, ya veréis. En este caso vamos a necesitar agua con jabón que pondremos en un plato. A continuación, con una pajita hacemos pompas de jabón y de nuevo frotamos nuestro tubo con una tela para que se cargue de electrones de energía de carga negativa. Al acercar nuestro tubo a la pompa de jabón de carga positiva, como veis, se mueve hacia el tubo porque se siente atraída. Ya sabéis que los dos polos opuestos se atraen, la carga negativa y la carga positiva. Y mirad, de la misma manera podemos repetir este experimento con otros materiales. En lugar de agua con jabón vamos a colocar azúcar sobre una superficie y en esta ocasión frotaremos nuestra tela contra un globo de manera que se cargue de energía o electricidad negativa. Al acercarlo al azúcar, esta se siente atraída y ¿veis cómo suben hacia arriba los granitos de azúcar ellos solos que parecen levitar? Pues esto se debe a la atracción de las cargas opuestas, como os he dicho antes. Y ocurriría exactamente lo mismo con un trocito de plástico, por ejemplo, de una bolsa. Hemos cargado nuestro tubo de energía negativa y la bolsa, como veis, va corriendo hacia el tubo al sentirse súper atraída. Pero ¿qué pasaría si dotamos de carga negativa a dos objetos en vez de positiva y negativa? Pues vamos a comprobarlo. Tenemos un globo y una bolita de corcho o porexpan. Lo que tenemos que hacer es frotarlas contra una tela de lana, por ejemplo, de algodón, un poco de foamy para que se cargue negativamente, y hacemos exactamente lo mismo con el globo o con el tubo de plástico que teníamos antes. Ahora vamos a tratar de acercarlos y ocurre pues justo lo contrario, que en vez de atraerse, se repelen. Y ahora atentos al siguiente experimento porque es el más divertido de todos. Necesitaremos un plato de plástico de estos desechables, papel de aluminio y bolita de telgopor o unicel. Forramos pequeños trocitos de estas bolitas con papel de aluminio. Ahora vamos a cargar el plato de carga negativa. Para eso lo frotamos con una tela. Las bolitas tienen carga positiva, así que al colocarlas sobre el plato se quedan ahí. Sin embargo, al acercar nuestro dedo cargado de carga positiva, las bolas intentan escapar y lo repelen, así que salen corriendo por el plato. Pero como veis, no se salen del plato porque están atraídas por este. Y vamos con el último experimento, el número 5. Es el más sencillo de todos porque nada más necesitaremos dos globos y un trapo de tela. Los colgamos de algún sitio con un hilo y los cargamos los dos de carga negativa, frotándolos, ya sabéis, con la tela. ¿Y qué va a pasar al tener los dos carga negativa? Pues que se repelen, igual que las dos cargas positivas. ¿Veis que no se acercan? Incluso si lo empujamos un poquito, vuelve hacia atrás. No se quieren ni ver. Pues espero que os hayan gustado estos experimentos, son facilísimos para comprobar ciertas leyes de la física, sobre todo para niños, y aquí os dejo los links al resto de nuestros canales. Ok, entonces, por ejemplo, este video, a diferencia del video anterior, del video de inicio, es un video más, que si bien está editado, es un video más artesanal, ¿sí? El primer video es un video más técnico, con animación y con un proceso de edición mucho más complejo y mucho más fino también en la parte del uso del lenguaje
la calidad de la imagen, en el evitar distractores, etcétera. El segundo video, el que acabo de mostrar con las 5 experiencias experimentales escolares sencillas, es de bastante buena calidad, pero tiene algunos distractores y tiene algunos problemas de edición, porque es un nivel un poco más intermedio, más artesanal. Pero sigue teniendo aspectos interesantes desde el punto de vista de la alfabetización científica, desde el punto de vista de la simulación es bastante completa, por lo tanto son experimentos que se pueden replicar, que ustedes mismos ahora pueden replicar en sus casas al conseguir los materiales. Es probable que algunos de esos materiales los tengan a mano y puedan replicar el experimento y ensayar y ver un poco, repasar estos contenidos que es muy probable que ustedes lo hayan visto en enseñanza básica. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto durante la clase, podemos ir concluyendo que la energía es causada por movimiento de carga eléctrica dentro de un conductor, dentro de un material conductor, ¿sí? Algunos de los efectos que puede producir la energía eléctrica son la transformación a agitación térmica, ¿cierto? El fenómeno calórico, el fenómeno lumínico, efecto magnético, efecto químico, ¿ya? Entonces también podemos acercarnos, aproximarnos a esta ley similar a la ley que crea o que de alguna manera enuncia Lavoisier, que es que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Finalmente con la energía pasa algo similar. La energía no se pierde, ¿sí? La energía siempre se traspasa de un cuerpo a otro, ¿sí? La energía siempre está en un flujo constante, jamás se pierde, ¿sí? En el fondo no desaparece, no se destruye. ¿Por qué es importante esto? Porque las niñas, los niños en etapa escolar, cuando dejan de ver un fenómeno, el concepto común que utilizamos es esto desapareció. Si nosotros evaporamos un poco de agua en un sistema, en un laboratorio escolar, y tú preguntas a los niños, bueno, ¿qué pasó con el agua? El agua desapareció. Y después de ese desaparecer, tú vas estructurando de nuevo y finalmente llegan a la conclusión de que el agua se evaporó y que pasó esa cantidad de agua que se evaporó, pasó a formar parte del aire, ¿sí? Del aire atmosférico, del aire que nos rodea. Por lo tanto, está ahí, no desapareció, ¿sí? Y lo mismo pasa con la energía, cuando la energía pasa de un cuerpo a otro, o nosotros observamos los efectos de efecto calórico, efecto lumínico, efecto magnético, finalmente lo que está pasando es que la energía está cambiando de un sistema a otro, está interactuando, ¿ya? O está pasando de un cuerpo a otro, ¿ya? Las cargas eléctricas se mantienen a través de una fuerza de repulsión o una fuerza de atracción. Ese también es otro fenómeno que se observó en este segundo video, ¿sí? La carga de igual signo se repelen, las cargas de distintos signos se atraen, y finalmente se transforma en un principio, en una ley, ¿cierto? De atracción y repulsión. Las cargas de igual signo se repelen, las cargas de distintos signos se atraen. Por lo tanto, cuando nosotros vemos una atracción magnética, quiere decir que estamos acercando dos cuerpos con carga eléctrica distinta. Cuando vemos el fenómeno de la repulsión, por ejemplo, cuando ustedes rompen un imán, finalmente no lo pueden volver a unir en la misma zona que se generó la fractura, se repelen. ¿Por qué se repelen? Porque la zona que queremos unirlo, el cuerpo está cargado, tiene igual carga, por lo tanto se repele, ¿sí? En cambio, si invertimos el imán, invertimos un sector del imán, al invertirlo vamos a acercar el polo distinto, por lo tanto ahí se atrae, ¿ya? Entonces, si ustedes han manipulado imanes, o si para preparar una clase también para ver este fenómeno, podemos trabajar con los imanes que tienen los juegos de ajedrez. ¿Se han fijado que tienen imanes? Y como esos imanes, la persona que arma las piezas no está preguntándose si los imanes quedan todos por el polo positivo o el polo negativo expuesto, sino que simplemente incorporan el imán a la ficha. Como la lámina es metálica, la lámina de hierro, finalmente el imán genera esta fuerza de atracción con el hierro de carga positiva, ¿sí? O neutro. Entonces,
Pero si nosotros acercamos las fichas las fichas del ajedrez, hay algunas que se atraen y otras que se repelen. ¿Cuándo se atraen? Cuando están con los polos opuestos. ¿Cuándo se repelen? Cuando están tienen expuesto el mismo polo, ¿sí? Polo positivo. Si las dos son positivas, se repelen. ¿Ya? Entonces uno puede cambiar la posición del imán. Cuando hay fichas que se adhieren poco al tablero, es porque está mal puesto el imán, ¿sí? Entonces la gente cuando cambia de tablero y cambia de ficha, empiezan a probar con cuánta fuerza se adhieren las fichas al tablero. Las que se adhieren con poca fuerza es porque tienen que invertir el imán. Le sacan el imán y lo invierten. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. En otras palabras, toda la materia posee una carga eléctrica, o sea, una cierta cantidad de electrones, protones y neutrones. Aunque el protón sea más masivo que el electrón, tienen igual cantidad de carga. Más masivo significa que de mayor masa, ¿ya? Entonces, la diferencia entre el electrón y el protón es que el electrón tiene carga negativa y el electrón es de carga, el electrón es de carga negativa y el protón es de carga positiva. ¿Sí? Los neutrones son neutros y la utilidad que presenta el neutrón dentro del núcleo es mantener la atracción entre los protones, ¿sí? Mantener la fuerza de cohesión. La masa de protón puede llegar hasta 1800 veces mayor a la masa de electrón, pero recuerden que tienen igual cantidad de carga. ¿Ya? Entonces, esto es un poco acercando el contenido de hoy con el contenido que vimos en las clases anteriores, ¿ya? Con la estructura atómica. Dentro de esta ley de atracción y repulsión, si uno miramos el esquema que está en la pantalla, dice que hay iones de negativo y iones positivos, ¿sí? Principalmente la materia o los materiales se encuentran neutros, ¿cierto? Eléctricamente neutros. Pero ¿qué ocurre? Que por fricción muchas veces se pierde, o por interacción de los cuerpos, se pierde esta neutralidad eléctrica. Y hay algunos cuerpos que se cargan de manera negativa, que se llaman iones negativos, y otros cuerpos que se cargan de manera positiva. ¿Qué significa que estén cargados negativamente? En la imagen se observa que tienen mayor cantidad de cargas eléctricas negativas que positivas. En el caso de un átomo, por ejemplo, acá estamos hablando de un material cualquiera, pero en el caso de un átomo con masa atómica de 3 debe tener 3 protones en el núcleo. Si este átomo presenta 5 electrones en los orbitales, quiere decir que está cargado negativamente, por lo tanto puede formar enlaces moleculares. O sea, este átomo se puede unir a otros átomos para formar moléculas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de supongamos que un átomo de masa atómica, de 5 protones en el núcleo, si tuviese solamente 3 electrones, quiere decir que está carente de electrones, por lo tanto debiera equilibrarse formando moléculas con iones negativos, ¿sí? Y esto genera los enlaces. Pero en la naturaleza, en el fenómeno eléctrico, pensando en cualquier tipo de material, hay cuerpos que al frotarlos, al tener interacción con otro cuerpo, ceden electrones y quedan cargados de manera positiva, y hay algunos que reciben electrones y quedan cargados de forma negativa, ¿ya? Pero en algún momento tienden a unirse y a generar la descarga y generar el equilibrio, ¿ya? Entonces, ahí hay otra imagen un poco que explica el fenómeno, por ejemplo, de atracción y repulsión. Hay cuerpos que negativamente ganan electrones, ¿sí? Y otros que ceden electrones. Los que ceden electrones son iones positivos, los que ganan electrones son iones negativos, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que se mostraba en el video, cuando la profesora cargaba el tubo de PVC con una seda o con una
un trozo de lana, ¿cierto? Lo que generaba es que la seda le quitaba electrones y en este caso era inverso al ejemplo que acá estamos viendo vidrio. El vidrio cede electrones. En el caso el PVC gana electrones, le quitaba electrones a la lana. Por lo tanto, el PVC queda cargado de manera negativa. Al acercarlo a la burbuja, ¿cierto? A la burbuja de agua, ¿cierto? Con jabón, finalmente generaba un fenómeno de repulsión porque quedaban con igual carga, ¿ya? Y no así con el plástico, ¿sí? Con el trocito de plástico. El plástico estaba neutro, por lo tanto, al acercar la carga negativa, se generaba una atracción y generaba un equilibrio de carga, ¿ya? Entonces, finalmente nosotros tenemos algunos ejemplos para poder ir explicando este fenómeno de equilibrio eléctrico y de transferencia de carga eléctrica, ¿ya? Pero es más importante que eso, porque cuando nosotros estamos estructurando, nosotros podemos también representar lo que ocurre a nivel de conductores eléctricos. Entonces, sabemos que en la materia se pueden liberar electrones, se pueden liberar cargas negativas. ¿Sí? Hay cuerpos que ceden carga, y lo que ceden no son los protones, lo que ceden son electrones. Entonces, hay electrones libres. En la materia hay electrones libres, o electrones que se pueden liberar. Y estos electrones libres tienen la capacidad de fluir. Por lo tanto, lo que pasa al interior de un conductor, lo que vemos en esta otra imagen, es que los electrones se mueven de un extremo a otro, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo un conductor, que es un cable eléctrico, donde hay una gran cantidad de electrones libres. Mientras no exista interacción de ese cuerpo con otro cuerpo, los electrones se mantienen ahí, en una alta vibración, pero están ahí. Si tú le acercas a un cuerpo, genera una conexión de este conductor con otro conductor, se va a provocar una descarga, por lo tanto los electrones van a fluir en la dirección del otro conductor y se va a traspasar la energía de un cuerpo a otro. Eso es lo que ocurre cuando nosotros conectamos un televisor y lo encendemos. Finalmente las cargas, los electrones libres fluyen y pasan de un cuerpo a otro. Y esa energía eléctrica se transforma en luz, se transforma en calor, ¿ya? Se transforma en la luz, imagen, ¿cierto? Y el calor, siempre hay una cantidad de energía que se cede al sistema, ¿sí? Entonces, los televisores actuales ceden menos energía que los televisores antiguos. Los televisores antiguos, la pantalla tendía, cuando tú la tenías encendida mucho tiempo en el día, los televisores tendían a calentarse mucho. Esta caja eléctrica, ¿cierto? Con alto flujo de energía, tendía a elevar la temperatura, así como los motores. Tenían poca capacidad de refrigeración y entregaban mucha energía. Los televisores actuales, por tecnología, ceden menos energía, ceden menos calor, ¿sí? La energía la transforman con mayor eficacia en luz, en imagen, ¿ya? ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor, ¿sí? La cantidad de carga que pasa del conductor en un intervalo de tiempo determinado es la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Aquí entra en juego la ley de Ohm. Si quieren averiguar un poco más, pueden revisar lo que es la ley de Ohm, ¿cierto? Y cómo se calcula la intensidad de una carga eléctrica. Ahora, nosotros en enseñanza básica lo podemos nombrar, probablemente podamos hacer algún tipo de ejercicio, algún tipo de ejemplo, pero la finalidad es ir estructurando, es ir alfabetizando. Además que matemáticamente nosotros tenemos una traba, ¿sí? o un problema ahí, porque las ecuaciones de primer grado no es un contenido muy frecuente y muy fácil de desarrollar, de implementar en la enseñanza básica, ¿ya? Se aplica ya, yo creo, en quinto, sexto año básico, en algunos problemas matemáticos, pero con ciertas dificultades, ¿ya?
Consulta hasta ahí. Este miércoles hubo mucho menos interacción que el miércoles pasado. El miércoles pasado me hicieron más consultas. Así que, como no hay consulta, yo supongo que está clarísimo el contenido. Para el foro de esta semana, ¿qué hace que los electrones se muevan dentro de un conductor? Yo voy a dejar este foro de participación voluntaria, pero la idea es que ustedes utilicen el foro, la cual podemos interactuar, nos podemos hacer consultas, pueden interactuar entre ustedes, ¿cierto? Y pueden dar cuenta que son estudiantes activos, que estamos activos todos dentro de la universidad. Entonces dice, ¿qué hace que los electrones se muevan dentro de un conductor? Describir los tipos de corriente alterna y corriente continua, ¿ya? ¿Qué características presentan los materiales conductores y aislantes? Entonces, estas 3 consultas van a quedar disponibles en el foro de esta semana. Esta semana no les voy a dar taller porque están terminando uno que me tienen que entregar el próximo miércoles y no voy a dejar asignado taller. Sí voy a estar preparando alguna actividad evaluada para más adelante, en donde les voy a pedir a lo mejor que ustedes diseñen en equipo, ¿cierto? Y a lo mejor puedan grabar algún tipo de simulación, ¿ya? Puedan diseñar en conjunto algún tipo de simulación, después algún compañero la desarrolla, la graba, la editan ahí en online, ¿cierto? Pueden usar alguna herramienta de edición y vamos a hacer una especie de simulación de laboratorio, ¿ya? Yo les voy a mostrar más adelante qué herramientas vamos a usar, el instructivo, todo. Hasta ahí, consultas. Para más información también les dejo este link a un video, es un video bastante de una clase, así como de un programa, no una clase, un programa televisivo antiguo, en donde los años 80, por ejemplo, cómo observaban, en el fondo este video les va a dejar muy claro cómo observaban en los años 80 el fenómeno eléctrico, principalmente la importancia de la energía eléctrica, cómo promovían el uso de la energía eléctrica, ¿sí? Ayer estuve revisando algunos artículos sobre el nivel de pobreza en Chile en los años 80. Nosotros en los años 80 teníamos un nivel de pobreza sobre el 40%, de pobreza extrema sobre el 30% en Chile. Entonces no había mucho acceso a la tecnología y la tecnología estaba entrando poco a poco al país. Los electrodomésticos también, no había mucho uso de electrodomésticos. A lo más el televisor y las bombillas eléctricas, por ejemplo, lo que son la iluminación. Pero no había mucho uso de aparatos electrodomésticos y maquinaria electrónica. La maquinaria también de trabajo, en esos entonces, la maquinaria de trabajo eran herramientas manuales, no eran herramientas eléctricas. Los taladros eran manuales, los serruchos eran manuales, ¿cierto? Las herramientas de construcción que usaba la gente eran manuales, y para los distintos trabajos todo era manual. Entonces se empezó a promover también el uso de la matriz eléctrica chilena, empezó a crecer la empresa hidroeléctrica en Chile y termoeléctrica, y como iba creciendo también tenían que promover el uso. Y de alguna manera esa intención social, socioeconómica, se veía reflejada en el sistema educativo. Entonces yo les dejo este video así como un poco anecdótico para que observen cómo a pesar de, además de enseñar lo que era la electricidad, trataban de promover el uso, ¿no? Vamos a dejar de compartir. Y Felipe, ¿sí? Una consulta. Cuéntame. ¿Qué asunto se le pone al correo donde le enviamos el taller? Envío de taller número 1, Curicó, ¿sí?
Ah, ya. Y en el trabajo vienen los nombres de todas las personas del equipo, pero también acostumbren, cuando ustedes redacten un correo electrónico, acostumbren claro, a indicar el asunto como bien tú lo señalas, pero también a escribir un correo formal, porque algunos no le colocan asunto, a mí me parece, ¿cierto?, que es un correo, y profesor adjunto trabajo, listo. Y con eso yo no sé de qué cursos Muy son, desordenado. quiénes Uno no son, sabe. claro, entonces en un correo formal siempre va el asunto. El asunto de ahora es envío del taller número 1, Curicó, ¿sí? Eh, Luego, porque yo tengo cursos de Curicó y Talca, para hacer la distinción. Luego, estimado profesor, adjunto el taller número 1, donde participaron los siguientes integrantes. Se despide atentamente la persona que escribe, ¿sí? Si yo remito un correo, yo me despido y me identifico, para que el profesor sepa quién le escribió, ¿ya? Entonces acostúmbrese a esa formalidad. Yo generalmente a veces me llegan muchos correos sin nombre. Además los correos, muchas veces los correos de los estudiantes no es tan simple de descifrar quién es, porque en un correo de profe, por ejemplo, ya dice C. Aguilar, el profesor Cristiano Aguilar, F. Marín, el profesor Felipe Marín, ¿cierto? Entonces, en el caso de ustedes, a veces hay correos que dice, no sé, Espuma 18, y yo no sé quién es Espuma 18. O Flaquita X no sé qué, yo no sé quién es la Flaquita X no sé qué. ¿Se entiende? O Spocky no sé cuánto, yo no sé quién es Spocky no sé cuánto. Entonces, como yo tampoco puedo descifrar quién es la persona que me está escribiendo, hasta que descargue el archivo, ustedes también me facilitan el trabajo cuando se identifican y dicen es de Curicó, y además el grupo, yo puedo grabar inmediatamente el artículo en la carpeta del curso. ¿Sí? Bueno, voy a detener la grabación para que vaya descargando. No sé si tienen alguna otra consulta, o sea, alguna impresión, alguna sugerencia a este profesor. Miren que a distancia para mí es muy difícil entender todo esto y saber qué están pensando mis estudiantes, qué necesitan de mí mis estudiantes. Cuando estamos en la universidad es distinto, porque ustedes transitan por la universidad, nos encontramos, conversamos en los pasillos, van a la oficina de los profesores, por lo tanto, cuando tienen dudas, acá es más difícil saber qué está pasando. Bueno, entonces para Profe, cerrar, dígame. no, profe, es que hoy día yo creo que la mayoría estamos un poco más desconcentrados, ¿Ya? porque igual hemos tenido harta carga académica. Sí, Entonces, estamos como más dispersos. Incluso hay veces que hay que ver las clases de nuevo, aún estando en vivo, porque la sí. concentración no da mucho. Sí, sabes que a mí me comentaron el lunes los chiquillos de la mención. De hecho, me pidieron cambiar la clase para el jueves, el día lunes. Como son 11 alumnos en la mención, me dijeron, profe, ¿por qué no cambiamos la clase para el jueves? Porque tenemos 2 talleres para mañana. Tenían uno de los cursos que tienen generales, de fundamento, y tenían un curso también de taller pedagógico. Y los dos tenían talleres, más la certificación, que está en cuarto. Y también tenían un trabajo en la certificación. Tenían 3 trabajos para esta semana. Y me dijeron, profe, ¿por qué no cambiamos la clase para el jueves? Así interactuamos más. No lo dejamos hablando solo, ya que son 11, entonces ahí hay más interacción. Y, y ya, yo accedí, les dije, bueno, ya, corrámosla para el jueves. Y me di cuenta, porque después le pregunté al delegado de segundo año de acá de Talca, le pregunté de cuarto cómo están ustedes, me dijo, mira, lo mismo. Entonces yo inmediatamente tomé la decisión de no hacer el taller de esta semana, no dejarlo, y no se los dejo a ustedes ni a los de segundo de Talca, o sea, a ninguno de los dos. O sea, yo voy haciendo más o menos, tratando de hacer el mismo trabajo con Talca y Curicó, para que vayan al mismo nivel, y esta semana saqué el taller, o sea, tomé la decisión de sacar el taller. Me di cuenta de que estaban ahí con harta pega.
Entonces ya la próxima semana voy a tratar de crear una estrategia que, como tenemos que ir evaluando, pero a lo mejor una estrategia distinta, ya que no sea un taller de exploración, sino que sea a lo mejor un taller práctico, donde yo le asigne a usted la responsabilidad de que en forma individual o en forma grupal puedan diseñar algo, diseñar una simulación experimental, diseñar a lo mejor algún modelo, por ejemplo, asociando un poco los contenidos que estamos viendo, pero un modelo mucho más acabado. Por ejemplo, imaginar que vamos a explicar la diferencia o las características del fenómeno eléctrico a través de un fenómeno concreto, pero modelizado. Modelizado significa que vamos a desarrollar el esquema, como cuando ¿se han fijado cuando en los libros de texto está la fotosíntesis y aparece una imagen con la planta, ¿cierto? Y algunos conectores, ideas asociadas a la fotosíntesis, luego sale una proyección de la hoja y qué es lo que pasa al interior de la hoja, qué pasa con las células vegetales, cómo se desarrolla la fotosíntesis en el interior de la célula vegetal. Entonces, en este caso sería algo similar, pedirle a ustedes construir, diseñar un modelo que pueda ser presentado de manera audiovisual, en donde los niños a través del esquema puedan entender, por ejemplo, qué ocurre con la electrostática, o qué ocurre con la electrodinámica, o qué ocurre, por ejemplo, al interior de los materiales conductores y al interior de los materiales aislantes con las cargas eléctricas. ¿Por qué en los materiales aislantes las cargas eléctricas tienden a no fluir? ¿Por qué no fluyen? Entonces, finalmente eso, esquematizarlo. Y en el fondo lo que tú estás haciendo es la descripción teórica, transformarla en una imagen, en una representación que pueda ser explicada. Pero, en este caso, que la imagen se explique por sí misma. ¿Sí? Y eso es por eso los científicos muchas veces usan modelos, porque el modelo se explica por sí mismo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir variando un poco y para que ustedes también no tengan tanta carga de trabajo. Les dejé en el aula virtual la clase, el PPT, y les dejé un texto de lectura complementaria que es la unidad de electricidad de quinto básico. ¿Ya? También hay una unidad de electricidad bien interesante en segundo medio, la voy a descargar y se las voy a subir, pero para que las tengan como lecturas complementarias, para saber cómo conectamos el quinto básico con el segundo medio después. ¿Ya? Si yo hago una evaluación, les voy a consultar 100% contenido de ciencia básica, no de media, ¿ya? Para que tengan tranquilidad también de eso. Pero es bueno que vayan leyendo cosas de media. Dejamos hasta acá. Me despido. Que tengan un buen fin de semana. Y bueno, quedo atento al envío de los correos para hacer retroalimentación. Recuerden que idealmente el día jueves, durante todo el día, y el día viernes, si me van a enviar el día viernes, que sea temprano en la mañana, porque en la tarde ya me empiezo a desconectar, empiezo a terminar algunas tareas de la universidad, y ya el fin de semana no hago nada de la universidad. ¿Sí? El fin de semana es de la casa. Hasta luego. Chao, profe. Chao, cuídense.